En este segundo encuentro vamos a hablar de los distintos tipos de violencia. La violencia, en sus múltiples manifestaciones, es una de las características de este sistema. De la situación de violencia actual se deriva todo conflicto personal y social. Cuando hablamos de los distintos tipos de violencia, nos referimos a la violencia física, violencia racial, violencia religiosa, violencia psicológica, violencia de género y violencia moral. Violencia física. La más espectacular, desde la simple bofetada hasta el asesinato, pasando por las agresiones y la tortura, llegando a casos extremos como el genocidio. Presente desde los orígenes del hombre en todas las edades, niveles socioeconómicos, culturales y diferentes países de todo el mundo. Muchos teóricos afirman que es algo natural del ser humano y se asume con resignación y pasividad, como única forma de resolución de conflictos y de demostración de poder y autoridad. Violencia psicológica. No se percibe tan fácilmente como la violencia física, pero tal vez sea un tipo de violencia más brutal que esta. Consiste en enviar mensajes y gestos o manifestar actitudes de rechazo. La intención es humillar, avergonzar, hacer sentir inseguro y mal a una persona. Se ridiculiza, insulta y amenaza en la intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos. También se manifiesta en actitudes de agresión, como miradas de desprecio, muestras de rechazo, indiferencia, silencios y gestos insultantes para descalificar a la persona. Violencia racial. Aunque por motivos raciales se desencadenan episodios de violencia física, esta forma de violencia se extiende a la discriminación. Se atribuye sobre seres humanos de otras etnias, atribuyéndoles una menor calidad humana. Tal discriminación se ejerce destacando rasgos diferenciales, adjudicados a un menor nivel o calidad humana. Violencia religiosa. Tiene la peligrosa particularidad de quienes la ejercen acostumbran a no experimentarla como tal, sino como un acto moralmente irreprochable. A quienes caen en esta perversa condición se les llama fanáticos, y la historia está plena de ejemplos de sus actos y consecuencias. Hoy el fanatismo religioso está detrás de la mayor parte de los conflictos armados, actos terroristas, limpiezas étnicas y demás manifestaciones de la crueldad humana. Cuando hablamos de violencia de género, también nos referimos a violencia sexual. A lo largo de la historia y en casi todas las culturas, la mujer ha sido sinónimo de discriminación por sus características morfológicas o por su característica biológica de la maternidad. No solo hablamos de violencia de género, sino también de violencia sexual, porque incluimos en este campo a la discriminación que se realiza a las minorías sexuales. Cuando nos referimos a violencia económica, no solo hablamos del robo, la explotación, sino también de usura, delitos económicos, desempleo, salarios injustos. Y fundamentalmente, a lo más terrible que vemos hoy en día es a pueblos sumidos en la pobreza y cercano a la muerte. Es una manifestación de la mala distribución de los recursos en el mundo y la falta de solidaridad y responsabilidad social. Seguramente hay otras formas y otros tipos de violencia. Por último, nos vamos a referir nosotros a la violencia moral, que es aquella en que incurre quien es cómplice de cualquier forma de violencia en sus diferentes grados, esté o no directamente comprometido, lo consienta o no hace nada para impedirlo.
Hemos reconocido muchas formas en las que se expresa la violencia. Vivimos en una sociedad muy violenta y a diario, en nuestra vida cotidiana, somos víctimas, directa o indirectamente, de ella. Nosotros también ejercemos violencia contra otros y en muchas situaciones, cuando queremos resolver un conflicto, no sabemos cómo hacerlo de manera no violenta. Si nosotros respondemos a la violencia también con violencia, esta aumenta, creando una espiral que no termina. Si queremos escapar de esta situación, tenemos que empezar por romper este círculo de violencia. Se pide, se sugiere al final de este encuentro, como un trabajo de reflexión, al cabo de esta semana, una síntesis personal con conclusiones acerca de los diferentes tipos de violencia que hemos visto. El tipo de violencia a la que estamos sujetos y el tipo de violencia que ejercemos sobre diferentes personas o espacios.